Buen día, Sergio. Un enorme abrazo a vos y a toda la mesa. Bueno, hoy no estás, ¿no? Ni en tele ni en radio, Paulino. Es una pena, pero bueno, son situaciones que suceden. Bueno, sí, porque justo a mitad del cambio y demás, apareció la cuarentena y claro, bueno, por lo tanto está en stand-by, digamos. Pero esperemos en algún momento volver este año, y si no hacer un año sabático. Pero bien, tranquilo, muy tranquilo. Desde esa tranquilidad personal y en familia, quería una visión de alguien que no está todos los días en el micrófono como nosotros o como algunos colegas de Capital Federal. No sé si eso le da otro ingrediente, pero quería tener tu visión de esto que estamos atravesando, de algo que no tiene antecedentes. Todos decimos lo mismo y entonces estamos ahí en esa nebulosa de que todavía no sabemos ni siquiera qué es lo que puede pasar. ¿Cuál es tu visión, en principio, desde la cuarentena, de la decisión del gobierno? Quería escucharte, Paulino. Bueno, a ver, dos o tres cosas. Sí. Lo primero es que la decisión, en principio, con enorme consenso y por mayoría aceptada, de establecimiento de un aislamiento prematuro allá por el 20 de marzo de Alberto Fernández, con el verano todavía en la Argentina, tal vez pueda ser su propia espada de Damocles en un futuro, teniendo en cuenta que no va a ser fácil liberar esa cuarentena y ese aislamiento a medida que el frío empiece a llegar y a medida que el otoño se profundice y en todo caso llegue el invierno. Porque efectivamente no deja de tener un componente viral alto y con la gripe potenciarse, y por eso los países de Europa que ya dejaron atrás el invierno han atravesado y atraviesan lo que ocurre o lo que le sucede, y lo mismo pasa en los Estados Unidos y no en los países caribeños. Así que yo diría que en principio anotar ese aspecto, digamos, porque la política siempre es opción entre dificultades, y lo importante siempre en la vida es, porque radio es humano, no superar la cuota diaria. Entonces, lo que no está claro es si esa decisión, que prima facie tuvo el respaldo de toda una comunidad de epidemiólogos que hemos descubierto y redescubierto, y que son la gran vedette de estos tiempos, etcétera, en la integralidad de la toma de decisiones de políticas públicas ha sido lo más acertado en el momento en el que se tomó o no. Segundo aspecto es, estamos frente a dos pandemias. Una es la del coronavirus, la otra es la pandemia económica. Una la estamos abordando con el método que hasta aquí se supone que es el más efectivo, que es el aislamiento. Esto es como decir, mira, hay que eliminar la tragedia de accidentes de tránsito que tenemos por día en la Argentina, 21 muertos, la mejor forma es que no haya autos en la ruta, no haya accidentes, se termina la tragedia. O que hagamos un aislamiento, una cuarentena administrada donde solo los servicios esenciales puedan funcionar, y entonces pasa lo que pasa hoy, que el nivel de siniestralidad bajó 90%. Ahora, eso no es perdurable como política pública en el tiempo, tampoco lo es el aislamiento en las condiciones en las que se estableció. Está claro que esto es una cuestión planetaria, no del mismo modo y magnitud, ni tampoco con la misma respuesta en todos lados. El distanciamiento social es la característica central en todos los países, no necesariamente el aislamiento, dos cosas distintas. Y efectivamente la respuesta frente al coronavirus ha tenido diversidad de criterios, contemplando las dos pandemias. Es decir, Noruega, por caso, es un ejemplo muy exitoso, pero tiene un desempleo de 14%. Suecia no es un caso tan exitoso, pero inició otra receta, pero tiene un desempleo del 4%. Y el problema es, aumentan las muertes con las crisis económicas, sin duda. En Estados Unidos dicen que se va a duplicar la tasa de suicidios, que por año tiene los 40.000 muertes, en un país donde 7.600 personas se mueren por día, más de 2.700.000 personas mueren todos los años promedio en los Estados Unidos. Duplicar efectivamente la tasa de suicidios por la crisis económica, piensen que tiene una población económicamente activa de 160 millones de trabajadores, 22 millones pidieron un seguro de desempleo por paro en las 3 semanas, en pleno pico de la pandemia, y en particular en Nueva York, donde se registra casi la mitad de las muertes de todos los Estados Unidos. País que encabeza por lejos, tristemente, el ranking de muertos por el coronavirus, y que junto con Italia y España explican más de 1 de cada 2 muertos en el mundo por la pandemia. Entonces, lo que quiero marcar es
Esto tiene un nivel de complejidad enorme, y visto a la distancia y sin la dinámica diaria, como vos marcabas, Sergio. Sí. Yo creo que hay algunos que comparan una batalla que tal vez no es tal, que se inmiscuyeron en una guerra que quizás no signifique lo que muchos creen, con una pandemia que tiene una tasa de letalidad para el mundo Baja. infinitamente menor a la pandemia de la gripe española de 1918, que es la última que conoce el planeta. Yo quiero recordar nada más que en esa pandemia murió el 4,5% de la población mundial. Murió casi el 10% de la población española. En 25 semanas murieron 40 millones de personas. Esta pandemia, como tiene bajo nivel de testeo, como ya se ha dicho hasta el hartazgo, estamos medianamente a ciegas haciendo estudios por lo novedoso y pronósticos, porque no tenemos un diagnóstico acorde, porque no tenemos el volumen, salvo países escandinavos como Dinamarca y demás, que han testeado y mucho, y por lo tanto han podido circunscribir y mucho la espiralización de la pandemia. Lo que acá tenemos es una tasa de mortalidad, por lo pronto, hoy, que está muy por debajo de aquella, infinitamente por debajo de aquella. Entonces, todo eso es y con un patrón común, no menor, que es que la afectación se da básicamente en los segmentos mayores de 70 y en particular en los segmentos mayores de 80. En Italia el 56% de los fallecidos tienen más de 80 años. Claro. 56%. Sí, se habla de mucha mortalidad porque tienen justamente una población elevada en cuanto a cantidad, y por lo menos eso es lo que uno ha venido leyendo permanentemente. Claro, pero en la mayoría de los casos con patologías preexistentes o problemas preexistentes, como se suele tener cuando uno está avanzado en edad. Ahora, Paulino, quiero terminar un segundito porque pretendo ser tan claro como vos explicando todo esto. Entendiendo que estamos en otro mundo más moderno, con más medios, con toda la tecnología y todo lo demás, si hoy alguien dijera, y particularmente uno analiza lo de la Argentina, Bahía Blanca en particular donde uno vive, pero si uno se pone del lado, si el que tenía que tomar una decisión política, porque muchas veces lo hemos dicho, o por lo menos yo, teniendo como reflejo lo que pasó en Europa, donde en principio parecía que no le habían dado bola y después empezaron a dar bola, pero ya tenían prácticamente descarrilada la situación, no estaríamos diciendo hoy, qué cosa este gobierno que hizo poco para que haya esta semejante cantidad de muertos, primero. Y segundo, lo relaciono porque tiene un punto de relación. Entiendo lo del aislamiento, el distanciamiento y todo lo demás, pero venimos escuchando de los sanitaristas, de los epidemiólogos, está bueno esto de la cuarentena. Lo que pasa es que se choca. Yo te puedo asegurar que en este programa, que no sé si es muy o poco escuchado, nosotros creemos que es muy escuchado, el 90% de los mensajes hoy tienen que ver con un no doy más, no tengo un mango. Está bárbaro. Yo entiendo que no puedo salir de mi casa ahora que me tengo que poner el tapaboca, pero yo no tengo un peso más, no tengo más a quién recurrir. Digamos, las dos cosas, aunque parecen desordenadas, tienen un punto de conexión, Paulino. ¿Qué equilibrio se puede encontrar en eso? Porque bueno, el mundo lo está intentando y por lo tanto, por lo extraordinario de la pandemia, estamos en una situación extraordinaria con decisiones extraordinarias. Lo que quiero decir es que Argentina está más habituado a lo extraordinario que a lo normal. Entonces, para nosotros nos parece menos anormal que para otra parte importante del mundo, la inmensa mayoría, salvo los países con un régimen autoritario. Pero aquí la excepcionalidad es casi la regla en términos normales antes de la pandemia, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, imaginemos ahora que el presidente, los gobernadores y los intendentes están en el sumum de la consagración de la suma del poder público. Son los que resuelven qué comercio abre y qué comercio cierra, son los que estipulan los horarios, son los que establecen los márgenes para las sanciones, son los que actúan o dejan de actuar y avasallan incluso libertades preexistentes constitucionales, como por caso esta lógica de decir, avisen y pidan autorización antes de salir de sus casas si tienen más de 70 años. Lo que hizo la Reta como si no hubiera Capital. personas que a los 80 están infinitamente más sanas y son mucho menos personas de riesgo respecto a alguien de 60 con, obesidad mórbida o diabetes o algún tipo de patología que nos podría permitir pensar ya con los estudios que hoy tenemos que es una persona mucho más proclive a tener una complicación de contraer el COVID que aquella otra de 80 sana. ¿Se entiende? Porque también en el mundo hay en Europa imágenes de personas de más de 100 años recuperándose del COVID. No invalida todo esto que todos tengamos temor, que tengamos miedo, que nadie lo quiera padecer, que la situación sea límite y que podamos plantearnos esto otro.
como bien marcabas vos, bueno, pero si no se hacía nada, si no éramos abruptos, hoy tendríamos un tendal de muertos. Te lo pongo al revés. Supongamos que seguimos en esta tendencia y la prolongamos por consecuencia hasta que el invierno quede atrás. Esto es 3 meses más de cuarentena. Todo mayo, todo junio, todo julio. En agosto empezamos a abrir y en septiembre volvemos a las clases. Yo te hago la pregunta del millón. Si hoy tenés 90% de personas que no dan más, ¿cómo resisten 90 días por delante? Si Con el no ejército llevándoles el plato de guiso, manteniendo a raya la cuarentena, evitando que la gente salga de su casa, invalidando el aparato productivo, haciendo añicos las pequeñas y medianas empresas, desplomando el nivel de empleo y por lo tanto subsumiendo a la Argentina en un nivel de pobreza de 10 puntos porcentuales como el presidente imaginó, tratando de decir prefiero eso antes que 100.000 muertos, etcétera, etcétera. Ese escenario, pregunta, en octubre, ¿tenemos más o menos muertos que en febrero de este año? Con las crisis, con los problemas que ya en febrero la economía tenía. ¿Se entiende a dónde quiero ir? Sí, el tema por lo menos me interrogo, soy periodista, hoy parece que es todo lineal, es unívoco, que lo que hay que decir es no salgas, que lo que hay que decir es aislémonos, la única manera de combatir el virus es esto, no hay otra forma, hay que comprar rápido, hay que armar todo rápido. Bueno, hay algunos que decimos hay que comprar rápido, pero no por eso con sobreprecios, o haciendo el gran negocio de algunos pocos con la plata de todos. Hay que tomar decisiones, sin duda, no necesariamente estas decisiones, quizás otras. Porque el margen de arbitrariedad, yo te pongo el ejemplo, la señora de 83 años que fue a una plaza pública a tomar con su reposera sola. Lo comentamos más temprano, sí. Bueno, claro, esa señora está en un lugar tomando sol media hora, 1 hora o 2 horas, no importa. Ahora, a esa señora se la corre. Muy bien. Quien está en la cola de un supermercado de una cuadra en Buenos Aires, recontra habitual, o de un banco en cualquier lugar, incluso en Bahía Blanca, de una cuadra o 2 cuadras, durante 1 hora y media, puede estarlo, lleno de gente a su alrededor. ¿Cuál es la diferencia? Sanitariamente, ¿quién me explica que una cosa es más peligrosa que la otra? ¿Se entiende? Absolutamente. Entonces, yo prefiero interrogarme. Nosotros los turistas, Sergio, nos interrogamos siempre. Nos formulamos preguntas, no tenemos las respuestas. No, absolutamente, y menos yo, por lo menos. La respuesta la buscamos donde están los especialistas. Y con eso te quiero decir algo. Sí. Que los sanitaristas y que los epidemiólogos digan lo que estrictamente es lo ideal, está muy bien. Ahora, que el presidente y la política corran detrás de un segmento de la toma de decisión, me parece perjudicial. Ejemplo, pone un economista y que te diga cómo se arregla la economía argentina. Eliminando el déficit fiscal, teniendo superávit, bajando el nivel de salarios porque no es productivo el empleado argentino en términos como se lo tiene concebido, eliminando todas las leyes. Bueno, muy bien, hacerlo en 10 días, por emergencia, por excepcionalidad y porque el país no da para más. Yo te pregunto, ¿se resiste? Altamente probable que no. Bueno, pero vos a los economistas le diste el poder de decir, mira, tenemos una crisis económica enorme, resolvámosla. Arreglame esto. Como es el aspecto económico el que hoy es el por lo menos, insisto, en el pago chico lo que más se reclama, se pregunta el IFE, y yo que soy monotributista, y yo que tengo una peluquería, son las preguntas permanentes, ¿no? ¿Vos crees que esta cuestión quedó claro absolutamente, porque además lo explicás muy bien, pero ya tomada esa decisión de, con el decreto de necesidad y de urgencia, la cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo, las medidas económicas, porque uno apunta a las pequeñas y medianas empresas, pero me parece que el conjunto es un poco más amplio todavía, han venido tarde a esa decisión inicial de hacer esta cuarentena y obligarnos a quedarnos en casa? ¿Se entiende? Sí, ¿sabes cuál es el problema, Sergio? Que vos te comparás contra países que tienen, primero, cierta credibilidad, segundo, cierto sustento, cierta espalda, y tercero, donde amortiguar los defectos propios. Europa, Estados Unidos. Estados Unidos amplió la base de dinero 46% desde la pandemia, con los planes de estímulos de Donald Trump. ¿Correcto? 46%. Pero nadie corre contra el dólar. Nadie cree que no vaya a cumplir sus creencias. La Argentina amplió la base monetaria 42%. 42%. Hay problemas con la tinta y con el papel para imprimir más billetes por el ritmo de velocidad que requiere la dinámica de la crisis argentina. La impresión de billetes, que es el único mecanismo de financiación que tiene la economía argentina hoy,
en el Banco Central. Este es un dato, información, no opinión. Sin embargo, la diferencia es que todo el mundo corre contra el peso y van al dólar para refugiarse porque entienden que. Y ese peso, con la inflación, además alcanza para comprar menos cosas. Pese a que, como todo proceso tan crítico y de fuerte y profunda caída en los niveles de actividad y de recesión enorme como los que atraviesa la Argentina, no generan inflación en el corto plazo, esto es abril, mayo, junio. La va a generar cuando empiece a recuperarse. Esta crisis es más parecida al 75 y el Rodigazo, la que empezó en el 73, te diría que a la del 2001-2002 o la del 89. Entonces, yo estaría muy atento a esos aspectos. Lo que está haciendo el gobierno es voluntarioso, tiene cierto criterio, te diría que hasta hay un esfuerzo por tratar de atender las distintas situaciones, no hay duda de ello. El problema es si los instrumentos primero alcanzan y segundo si son los adecuados. Por ejemplo, los que son ganantes en el pago de salarios de los parados en Europa o en Estados Unidos, es el Estado. En la Argentina se le pide el esfuerzo a los bancos, pero los bancos prestan la que le dejó el ahorrista. Si se la da a una empresa para que pague salarios que no sabe cuándo vuelve a producir, ni cuándo genera rentabilidad, ni cuándo le puede devolver la plata, lo más probable es que la implementación de esos créditos, si es el banco el que dice sí o no, realmente tenga problemas, que es lo que estamos viendo. Paulino, tengo un minuto más. Yo agradezco enormemente lo que dice Sandra, es un poco lo que decía en el principio. Cierto, Sergio, se extraña a Paulino. Qué buena idea la entrevista, ojalá lo escuchemos en serio. Al fin alguien serio hablando de la gripecita, dice alguien acá. Bueno, los números no saben de mentiras. El humano es muy fácil de manipular por los medios. Esto es una bomba de humo. La economía se está destruyendo. Saludos, Leo. E Ivana pregunta esto. Sergio, me encanta el hombre que está hablando. Le digo que es Paulino Rodríguez. Me dice, lo que pasa que en la Argentina somos así. La primera posibilidad que tuvimos de salir en el marco de la cuarentena, pido perdón por la expresión, pero lo que dice la oyente, fue un quilombo el tema del cobro de los jubilados en los bancos. Para mí eso fue un parámetro. No sé si estamos culturalmente como para que esto se vaya liberando de a poco, y me encanta la entrevista. Un abrazo. Bueno, esto último lo que Paulino, como última inquietud. Muchas gracias por el mensaje y por la generosidad. Pero ahí, Sergio, está la respuesta implícita al planteo inicial. Una vez que tomaste la decisión de una cuarentena y un aislamiento y te pusiste como bandera la menor cantidad de muertos posibles por el COVID en términos relativos para compararte con el mundo y decir, fuimos exitosos. Muy bien. Una vez que eso está como política pública central y casi única de parte del gobierno, pregunta del millón. ¿Cómo haces para salir si tu meta es esa? Y lo único que te garantiza que esa meta pueda relativamente ser cumplimentada es extendiendo la cuarentena, porque donde vos empezás a abrir parcialmente vas a tener desbordes y no tenés un Estado inteligente que pueda contener y poner límites. Lo que pasa en Bahía Blanca pasa en mi ciudad Las Flores o pasa acá en la ciudad de Buenos Aires. Igual eso a mí me da, perdóname, Paulino, me da mucha bronca a mí. Yo te entiendo, pero a mí la gente me ha escuchado a mí. Yo no necesito que un policía venga y me encuentre una señorita en el baúl de mi auto para entrar a un country porque quiero limpiar, entre otras cosas, limpiar. Capaz que después quiero hacer otra cosa. No puede ser que un policía venga y me diga, señores, hay 4 tipos dentro de un auto. No puede ser que un policía vaya a una cancha de pádel y encuentre a 4 salames jugando al pádel. Es decir... la fiesta en Berazategui de 75 personas. Ni hablar, y el muchacho que contagió a todo el mundo. Por eso te digo, yo te entiendo, está bien, pero alguna vez también nos tenemos que decir, che, nosotros no necesitamos a alguien que nos tenga que decir, che, ustedes tienen que hacer esto. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Perdóname, pero bueno, quería decirlo justo porque lo había mencionado. Está muy bien. Pero de vuelta, ¿qué Estado es el que te va a reprimir ese delito? ¿Con estas leyes, con estos jueces, con este sistema penitenciario, con estas comisarías? ¿Qué haces con esa persona? ¿Lo detenés? ¿Lo aislás? Sí. Tenés 3.300.000 personas que han sido amonestadas, apercibidas, algunos de ellos detenidos en todo el país por violentar la cuarentena. Acá hay 100 y pico, casi 200 por día, casi, digamos, es un promedio, 180, quizás un poco más. En Bahía, bueno, muy bien. A los efectos prácticos, ¿le cambió la actitud, la conducta a esas personas? La verdad que no sé, supongo que algunas sí podrá haber, pero en general hay otros que volvieron a reincidir 2 o 3 veces, lo engancharon.
No sé. Yo soy escéptico. Yo lo que creo es que el poder está cómodo tomando decisiones, Sergio, porque del poder y de un decreto pende la decisión de si una empresa abre o cierra, si un empresario paga o no paga un salario, si un sector es más viable que otro, si un sector es apuntalado o no apuntalado, si un sector de una sociedad, de un barrio, de un municipio paga los salarios o no, si come o no come la gente en tal o cual barrio. Para el poder eso es la suma del poder público. Entonces la tentación a prolongar ese margen de arbitrariedad con sustento social, en principio mayoritario, y que va a ir por goteo decantando en ciertos reparos crecientes a medida que el tiempo pasa, no solo por el nivel de hartazgo que la situación implica, sino básicamente porque alguno se va a plantear, está muy bien, el COVID es tremendo, pero también mata no tener que comer, mata no tener empresa, mata no tener prácticamente qué hacer, de qué vivir, o cómo sobrellevar esto, o porque el resto de las personas dependen de situaciones médicas no inexorablemente únicas del COVID. Mi padre tiene un marcapaso, tiene un control del marcapaso. Hay una sola empresa que es la proveedora, una de las 3 proveedoras del PAMI, que le coloca el marcapaso y hace la revisión una vez por mes en un hospital público en 2 horas. Pregunta del millón, ¿lo expongo a eso o no lo expongo? ¿Cómo se ordena eso? Espero que pase el invierno, corro el riesgo, falló el marcapaso, mi padre fallece, Dios no lo permita. Cuento un caso elemental, de los tantos que pueda haber. Se cortó. Entonces, toda esa situación es lo que yo creo que hay que contemplar. Perdón por la demencia, pero creo que, insisto, debemos interrogarnos. No quiere decir que todo lo que yo diga es lo que yo haría, porque no tengo la más remota idea, no tengo todos los elementos y tengo toda la botonera. Me interrogo si efectivamente lo que para muchos es lo que es, definitivamente es lo que es. Paulino, insisto, Alemania tiene 950.000 muertos por año. El COVID ha terminado con la vida de 5.000 personas. 950.000 muertos por año. Bueno, pero aquí está la propia opinión de los oyentes, te traslado para, bueno, y eso está bueno, ¿no? De escuchar a alguien que yo puedo estar o no puedo estar de acuerdo. Pero, por ejemplo, Susana dice, es extraordinario lo que acaba de decir. El tema es que yo, sinceramente, Paulino, dice Susana, prefiero que no haya tantos muertos por esta pandemia. No quiero ser ni España ni Francia, aunque, ojo, entendí muy bien lo que explicó. Soy un oyente desde el primer día, quiero a ese hombre, por vos, Paulino, en tu programa una vez por semana. Es mucha plata la que tenemos, que no tenemos tanta plata para Paulino. Demasiado él gastó con Juanjo Salce como para nosotros no tengamos. No. Mandale un gran abrazo a Juanjo. A la mamá. La mamá de Juanjo. Entiendo que está en parte personal esencial, digamos, por la farmacia. Sí, claro, claro. Ayer a las 5 de la tarde estaban 2 pelo no sé qué en la pista de cross atrás del Predio de Libertad corriendo. Pasó un móvil y no les dijo nada. Muy buena nota, excelente punto de vista de la situación que estamos padeciendo los argentinos. Rodrigo Pedro dice, soy dueño de una pyme, tengo 4 empleados. Yo ya les dije y les mostré mi situación financiera. El mes que viene ya no puedo pagar los salarios. Este mes estuve todo el mes paralizado. Fui a 2 bancos con los que estoy trabajando y ninguno de los 2 por ahora me ha dado el ok para el préstamo, es solo para pagar los sueldos. No tengo otra solución, tengo una mirada muy negativa. Y otra persona que no está de acuerdo con lo que has dicho, Paulino, todo fue en contra de criticar el gobierno y pone de ejemplo a Estados Unidos, donde más muertos hay por esta pandemia. Hemos leído la mayoría de los mensajes. Muy bien, pero yo no pongo de ejemplo, ojo, Estados Unidos, ni pongo de ejemplo a nadie. De hecho, de Estados Unidos digo que es el país que por lejos tiene más cantidad de muertos, y la pandemia básicamente es circunscrita en Nueva York, que tiene la mitad del total de muertos de los Estados Unidos, con un nivel de testeo que, piensen que en Estados Unidos tenemos la mayor cantidad de casos, además, 1/3 del total de los que hay en el mundo detectados, un tercio, básicamente porque el nivel de testeo es infinitamente mayor al de cualquier otro país, salvo excepción. En términos relativos, no, porque los países de menor cantidad de habitantes, Dinamarca, por ejemplo, Escandinavia, tienen mucho más testeos
y por cierto tienen en términos relativos muchas menos muertes y menos casos. Pero por eso digo, lo que digo es que se ha abordado la pandemia desde diversos puntos de vista. Hay países que permiten la actividad al aire libre, hay países que no, hay países que nunca suspendieron determinadas actividades y hay otros que sí. Hay otros que hicieron un confinamiento total, hay otros que hicieron otro parcial. Lo que quiero decir es que entre la opción de dificultades que implica la toma de decisión política, el presidente tuvo un enorme apoyo en el inicio frente al temor y el miedo, porque la imagen de Italia y España, como decía una amiga, nadie la quiere entre nosotros. Ahora, debo advertir que España e Italia estaban dejando atrás el invierno y nosotros no habíamos entrado al otoño. Y como dijo el ministro Ginés González García, de este mismo gobierno, y a quien lo usan como referencia, y que mayor reputación tiene entre los sanitaristas y que convocó a la mesa de especialistas al mismo tiempo, como el mismo ministro dijo, es una derivación de una cepa gripal que se potencia en el invierno. Entonces estoy diciendo lo mismo que dicen muchos. No estoy diciendo otra cosa. Uruguay tomó un camino distinto al nuestro, pasando el charco. Estas son algunas de las tantas cosas que yo quería, en todo caso, exponer. Pero interrogándome, no teniendo ni siendo dueño de la verdad, sino preguntándonos, ¿está mal que como sociedad no nos podamos preguntar? Preocupémonos por las sociedades donde las preguntas molestan y donde todo el mundo quiere tener la certeza. Ha sido un gusto, por eso le pedí a Juanjo la posibilidad de contactarnos contigo. Ojalá lo que dice, bueno, Nancy aplaude lo que dice este señor, lo que habló, lo aplaudo mucho. Vuelvo a decir lo que mencioné al principio, ojalá podamos escucharte o verte rápidamente. Y esta última es menor en cuanto a todo este análisis que hemos hecho, y ahora sí te robo 10 segundos más, pero como lo he hecho varias personas esta consulta que tiene que ver con lo periodístico, te la hago de esta manera. ¿Vos te habrías hecho, si estuvieras al aire tanto en el canal 26 o en algún otro o en radio, un test en vivo como se hizo Santiago del Moro? Te lo preguntan desde lo periodístico y la traslado la inquietud para el cierre. A ver, no hablo de colegas y eso es bien. Te diría casi mi denominador común, bien. Porque tiene un fundamento en lo cual tengo plena convicción, equivocado o no. Y es que, Sergio, en la Argentina hoy es tal vez más importante quién dice lo que dice y no lo que está diciendo. Quiero decir, empezamos a perder la perspectiva de eso que nos enseñaron en la facultad respecto a que los hechos son sagrados, las opiniones libres. Hoy estamos viendo y opinando más sobre las opiniones que sobre los hechos. Yo hablo de hechos, luego cada uno es dueño de hacer del mejor modo que considere lo que hace y de la mejor forma que le salga. Paulino, un abrazo desde Bahía Blanca, gracias por todos estos minutos, que sigas bien. Gran abrazo, Sergio, un abrazo enorme. Muy gentil, muy amable. Bueno, Paulino.